Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando el ser humano se lo define como un ente político, el vivir es parte de la política de los seres humanos, es obvio que los filósofos, los propios políticos, los sociólogos, buscaron y hurgaron permanentemente encontrar una explicación al mundo donde se reglamenta la forma de vivir de acuerdo a las costumbres y a las decisiones de esa sociedad. Y todo venía muy ordenado de jefaturas hacia abajo, donde plebeyos y reyes, pobres y ricos, mantenían una división dada casi de acción. Pero no se había legislado, no se había imaginado, no se había pensado nunca cómo se podía hacer para que esto tuviese una legislación. Y entonces, allá por 1762, se empieza a hablar de los principios del derecho político para vivir en sociedad. Es decir, mi libertad existe hasta que no afecte la suya. ¿Y eso qué significa? Que mi naturaleza de ser libre al nacer, le tengo que poner un coto en un punto donde afecta a otros. Y allí entonces empieza el debate desde el pensamiento, desde la filosofía, hasta que se le ocurre venir a este mundo en Ginebra el 28 de junio de 1712 a un suizo que luego fue embajador de Venecia cuando Venecia era reino y que murió en Francia varios años después, pero que alcanzó en 1762 a escribir el contrato social. Y este suizo, que tuvo una tremenda influencia en lo que pasó 11 años más tarde en Francia, con la Revolución Francesa, su pensamiento tuvo influencia, Jean-Jacques Rousseau es el primero que impone en el debate, porque lo escribe, el contrato social. Y entonces, ¿cómo sintetiza él mismo el contrato social? Diciendo esto, para vivir en una sociedad se deben tener ciertas obligaciones. Y entonces, a partir de allí, uno tiene derechos y obligaciones. De lo cual, el general Perón habló constantemente y lo planteó por primera vez en nuestra historia en la Constitución de 1949, abolida, escondida y traicionada con la reforma del 94. Ayer, en la presentación de su libro, la senadora Cristina Fernández hizo una exposición referencial con varios mensajes. Pero el más importante de todo lo que dijo se refirió hacia el tiempo que se vive, donde hay que hacer, dice ella en su pensamiento, un nuevo contrato social con compromiso ciudadano. Es decir, donde los ciudadanos se comprometan a respetarlo. Y entonces pasó por un ministro de Economía que tuvo Perón, José Bergelbar, un polaco que a los 14 años llegó a la Argentina, que se afilió al Partido Comunista y que llegó a ser empresario. Y cuando nacía el peronismo, ya por el 45, él era presidente de la Federación Económica en Tucumán. Bueno, Perón lo puso a este empresario comunista al frente del Ministerio de Economía. Y entonces Cristina dio a entender de que si no hay un compromiso para sostenerlo, eso se vence. No lo dijo, pero lo pensó. ¿Y saben qué ocurrió? Que en un momento determinado, cuando Perón físicamente ya no estaba más y Gelbar después renunció, todo aquello que era sostener el pacto social se fue de largo. Los gremios llegaron a pedir el 100% de aumento y terminamos en el Rodrigazo. Y entonces, ¿qué dio a entender
Cristina Fernández, si se me ocurriese ser candidata y el pueblo me eligiera de presidenta, no va a ser igual, porque las condiciones en que está el país son espantosas, y entonces tenemos que hacer un pacto social entre todas las fuerzas, y ahí mandó el mensaje a los empresarios, e hizo otro mensaje, mucho más importante. En Estados Unidos, lo hemos dicho muchas veces, está dividido el poder en dos, en el grupo económico financiero y en el grupo industrialista. Trump, el loco Trump, en un nacionalismo total económico, hizo crecer la economía de manera increíble y tienen una tasa de desocupación que apenas llega al 3,5%, la más baja en 50 años en Estados Unidos. Como el sector económico y financiero no tiene ningún problema con Cristina porque le pagaron durante el gobierno de Cristina 200.000 millones de dólares de intereses de la deuda externa, lo dijo en aquel momento cuando era presidenta, somos pagadores compulsivos, hay que aflandar al otro sector, al industrial, que es el que políticamente sostiene a Macri. Y entonces le mandó un mensaje diciéndole a Macri, bueno, tanto que dicen ustedes, ¿por qué no hacen lo que hacen ellos? ¿Por qué no defienden la industria nacional? No lo dijo, pero eso era lo que se daba a entender. ¿Y de qué contrato social se está hablando? Bueno, no hay que descartar una reforma constitucional. ¿Y de qué otra cosa se puede entender en un contrato social? De un compromiso y una señal para el Fondo Monetario que hay que actualizar algunas cosas sindicales. Es decir, que esa reforma gremial o sindical que quiere hacer el gobierno de Macri y que no se acepta por ninguno de los sindicatos, en un gobierno de corte popular se podrían sentar a discutir como fue aquel pacto que hizo Perón con todo el movimiento obrero y los empresarios. Berger se encargaba de los empresarios y él, por supuesto, le hablaba a los trabajadores. Aquellas reuniones históricas entre Helvar, Lorenzo Miguel y los responsables de la CGT de entonces permitieron, en un momento también muy difícil, poder sacar la cabeza y respirar. Este pacto social, con compromiso de la ciudadanía, es decir, es de agregarle algo más. Todos se tienen que comprometer a respetarlo, porque si no, no tiene sentido. Y le estaba contestando también que nadie se puede oponer a que nos pongamos todos de acuerdo por aquellos famosos 10 puntos del gobierno, pero que no alcanza, que no sirve. Y en ningún momento ella tiró nada en contra del capitalismo, sino que al revés. Dejó bien claro que el concepto del capitalismo en función social del peronismo sigue existiendo en ella misma y en su manera de pensar. Y todo esto viene a cuento porque ayer fue increíble el día que se vivió, la jornada que se vivió, con un asesinato y un diputado nacional herido que se debate entre la vida y la muerte, donde la especulación para tratar de hablar de violencia política en el país, desde Macri para abajo la usó todo el gobierno. Querían ver cómo podían enganchar esto con los violentos e imaginaban que a la noche un grupo de exaltados kirchneristas iban a romper todo, o a lo mejor pensaban mandar a 10 personas que lo hicieran, rompiendo vidrieras o haciendo pasar en mal momento a alguien. Bueno, llovió, y esta lluvia limpió si existía esa posibilidad oculta en alguien, y no pasó lo que imaginaron, pero tampoco habría pasado el hecho político a la mañana. Sin embargo, presurosos, los alcahuetes de la prensa canalla salieron a querer instalar que volvía la violencia política. Y alguno que otro salió a decir no podemos volver a los 70. Sin ningún fundamento, sin ninguna información. ¿A partir de dónde decían esto o agregaban estas cosas? Si aún hoy no se sabe lo que pasó. Y en la sociedad a que hacemos referencia, donde usted y yo vivimos, hay un grave problema. Porque cuando usted escucha hablar de reforma constitucional, de pacto social y demás, lo que es cierto, que nunca estamos dispuestos a respetar nada de lo que pactamos. Por eso Cristina decía ayer, y le agregaba, con un compromiso ciudadano. Es decir,
A ver, si entendemos, hacemos el pacto, nos ponemos las fuerzas empresarias, gremiales, clericales, políticas, todo de acuerdo, pero si después la sociedad no lo cumple, no sirvió. Y ahí ya entramos en el debate del hombre argentino. Es otro tema, otra discusión. Y mientras estas cosas estaban pasando en la jornada, y mientras casi en cadena los canales de noticias transmitían con su particularidad y sus opiniones, que después nos vamos a ocupar de esto, lo que pasó en la rural, había un episodio que no era menor. Se conocían datos, que por supuesto nadie atendió, de la Dirección de Estadísticas y Censos, que hablan de que en el último trimestre en la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna desde hace rato el PRO, repito, en la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina, ciudad autónoma que gobierna Macri y Rodríguez Larreta, en el último trimestre hay 113.000 personas pobres más y 83.000 indigentes más con relación al año 2017. O sea que del 17 al 18-19 aumentaron los pobres en la ciudad de Buenos Aires en 113.000 y en 83.000 los indigentes. Pero la cifra de los pobres en la ciudad de Buenos Aires, escuche porque no se puede creer, en la capital del país, 654.000. Y los indigentes que viven en Buenos Aires, donde gobierna el PRO, 204.000. Es decir, estamos hablando de 800.000 personas en situación de precariedad. Censo oficial, repito, de la Dirección de Estadísticas y Censo. Claro, esto no era noticia, son apenas seres humanos. ¿A quién le puede importar? Si esto no da ni rating, para decirlo en castellano, ni audiencia, ni entretiene a la gente. Son simplemente casi 1 millón de seres humanos que la pasan mal con el gobierno de Macri y Rodríguez Larreta. ¿A quién le puede interesar?